Buenas noches, amigos del Centro Cultural. Muchas gracias por su compañía esta noche. Agradezco enormemente a Lenín que escogió esta película, la cual tiene críticas muy controversiales, muy encontradas, pero que definitivamente es un filme épico, educativo a mi entender. Yo aprendí muchísimo, tuve que documentarme un poquito para entender mejor algunas cosas, pero definitivamente yo puedo decir que lo disfruté. Adelante, Lenin. Buenas noches. Bien, gracias, Cecil. Esa introducción es muy válida. Realmente, como tú dices, esta película tiene un contexto muy interesante, sobre todo para temas educativos, porque nos permite ver transiciones muy importantes de la historia del siglo XX y que marcaron, en este caso la película se enfoca y marca no solo los temas políticos, sino ideológicos, de trascendencia, y creo que hablamos de una película de redención. Coincidimos con muchos aspectos de la crítica respecto a una película que tú hablas de épica. Yo diría que además de lo épico pone un acento en el exotismo, y ese exotismo es una brecha que este director, del que vamos a hablar después de mirar los trailers, es una persona que aprovecha muy bien un escenario que se había generado entre los 80 y los 90. Esa remirada que ya en los años 70, sobre todo en Estados Unidos, habían puesto los ojos con todo el tema de las nuevas guerras del siglo, de esta década del siglo XX, después de haber vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay una sensibilidad y una pasión, un interés, sobre todo por las culturas orientales, y el director Jean-Jit Arnaud aprovecha para poner en el tapete otra película que ya Bernardo Bertolucci había puesto en escena, pero películas que quedaron muy por encima de lo que logra este director, independientemente de los valores que tiene la película. Bertolucci pone en el 87 El último emperador, que fue una superproducción muy bien, muy premiada, y el mismo después pone en el 93 la de El pequeño Buda. Entonces ya con esta brecha, Arnaud pone 7 años en el Tíbet, que no deja de ser un referente del cine y que para nuestro foro nos da oportunidades para que podamos hacer unos diálogos muy constructivos en esta noche, sobre todo con las personas interesantes que siempre nos acompañan. Así que vamos a dejar abierto el foro, vamos a ver por dónde comenzamos a abrir hilos y a conectar esos hilos con la perspectiva de cada uno de nosotros. Tenemos aquí una película con un actor que muchas veces ha sido, se le ha quitado valor sencillamente porque es atractivo, y yo pienso que ser atractivo no es necesariamente ser una postalita, sino que estamos con un actor que modestamente ha defendido sus personajes, tanto en esta como en otra película, independientemente del tratamiento de los personajes. Así que abrimos el foro, vamos a ver quién levanta mano y comienza a exponer. Gerardo, bienvenido, adelante. Bueno, Gerardo, vamos a introducir a Gerardo. Es profesor de física en el colegio y además una persona muy apasionada de la naturaleza y del senderismo. O sea que ese es un componente que la película conecta con muchas personas. Adelante, Gerardo. Ok. Espero que se escuche bien. Creo que se escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí. Qué bueno, agradeciendo muchísimo al maestro Lenin y a nuestra siempre hermosa e inteligente anfitriona, una pieza clave en este tipo de eventos.
Yo quiero confesar antes de comenzar a hablar de la película que es la primera vez que participo en un cineforum. Creo que el maestro bienvenido motivándome esos 6 años hasta que llegó la película adecuada. Yo me siento personalmente íntimo a esta película porque creo que la película que más veces he visto en mi vida. Más que hablar de la obra de cine, hablaré de su contenido y lo que significa para mí, como lo decía Cecil O'Keeffe, es un manual. Yo le puse manual, pero ella hablaba educativo. Es un manual educativo. Pido excusas que no enciendo la cámara. Creo que si enciendo la cámara ni siquiera se ve. Déjenme ver ahí. Pero ¿qué problema tengo que prendo la cámara y no me veo? Me habría gustado que me vean, pero nada, tampoco se están perdiendo de una imagen muy agradable a la vista. Es un chiste. Tú tienes competencia fuerte con Brad Pitt, tú sabes. Claro, claro. Me llaman el Chayanne y el Brad Pitt, el Chayanne del Babeque. Bien. Yo quiero iniciar hablando de esta película porque para mí es un choque de dos culturas. De una cultura de la Alemania nazi, muy tecnificada, con muchísima educación técnica y científica, más poca educación espiritual, con una de las civilizaciones que yo le llamo, yo me atrevería a decir, más elevadas hasta el momento del planeta, que es la civilización tibetana, que es totalmente inverso, otro polo, con una educación técnica no elevada, no es una potencia, pero una educación espiritual y tradicional elevadísima. Entonces, para mí, la película comienza con este gran choque. Es un viaje personal e individual de un hombre con un ego elevado y vamos observando cómo este hombre lentamente se va transformando. Yo lo llevo incluso a la religión. En religión uno aprende una frase que dice, Dios no llama a los preparados, sino que prepara el llamado. Quiero recordar que esta es una película que se basa en hechos reales. Tenga lo que tenga ahí. También esa parábola del hijo pródigo, el hijo que se va y que vuelve y que es criticado por el hermano mayor. Pero papá, ¿cómo tú estás viendo a y volvió? Entonces yo veo mucho de eso en esta película. Pido excusas si me estoy yendo como lejos, pero es la película que más veces yo he visto y es la película que la veo y me sigue emocionando, me sigue gustando. Estos caballeros estuvieron presos en medio de la guerra y cómo quedan tronchados sus planes iniciales y luego sin proponérselo, pues terminan en ese lugar que es el centro de toda esa cultura tibetana. Y para mí es un descubrimiento y se mantiene siendo un descubrimiento de toda esa cultura que uno siempre oía Dalai Lama y nunca. Esta película se en el 97, yo la vi en el 97 y casualmente es en el 98 que comienza mi viaje al Pico Duarte. Entonces fue una película que yo la conecto mucho con todo lo que es búsqueda, sendero y el camino. Yo voy a seguir participando según se amerite y quería participar de esta manera a modo introductorio. Ya iré colaborando con más detalles. Gracias por la oportunidad. Gracias, Gerardo. Habló de muchas cosas, Gerardo, que ya iremos tocando con más detalle en cada uno de esos componentes. Yo voy a aprovechar para dar unos detalles, si se quiere, anecdóticos de la película. Y es que esa escena de la primera parte de la película, el ascenso, no se hace en el Himalaya, se hizo en Argentina, en los Alpes argentinos, porque la película no tuvo la autorización. En los Andes, perdón. En los Andes, perdón.
en los Andes argentinos, porque no se le permitió rodar la película, o sea, el gobierno chino no permitió que se rodara por los contenidos que iba a abordar. Incluso a Brad Pitt se le declaró no grato y tiene un impedimento de por vida de entrar a China. Eso le quitó veracidad a la película. Yo mismo lo sentí muy parco, cuando es una parte que culturalmente es muy rica, ese ascenso y ese contacto con los guías. Incluso miren que los guías solo lo mencionan en la película, y esa parte era como uno de los momentos más documentales, además de lo que se ve de los rituales y la tradición en torno a Dalai Lama. Cosa que no sucede incluso con una película de bajo presupuesto como la dominicana La Montaña, que es una parte, recuerda, la pusimos en el Cineforo hace muchos años y tuvimos a Tabaré Blanchett, el director, quienes mostraron, y fueron cosas grabadas con un equipo mínimo, lo que fue estar en esta región del Tíbet, los templos, los rituales a lo que los excursionistas dominicanos realizaron antes de ascender, y el contacto con toda esta comunidad. O sea que este tema de la ideología es mucho más que un discurso, y que me gustaría que lo retomemos, porque estamos hablando de hasta qué punto el cine norteamericano no renuncia a su cuota propagandística. Hablamos de un actor que, bueno, de un personaje, no voy a hablar del actor, no estoy hablando de Brad Pitt, sino del personaje de Henry que él encarna, que comienza generándonos adversión, porque lo vemos coqueteando con el nazismo. Incluso se le encomienda, si llega a la excursión, colocar la bandera nazi, y después lo vemos haciendo una campaña anticomunista, lo que no justifica las atrocidades que se cometieron en el Tíbet, la cantidad de templos, el atentado a unos temas no solo religiosos, filosóficos, sino culturales muy importantes de esta región, que, como decía Gerardo, tiene unos niveles muy altos de espiritualidad. Y desde luego, el país uno de los países más altos a nivel de latitudes sobre el nivel del mar. El más alto, dicen. El más alto, sí. El más alto. El más alto. Tú sabes, una curiosidad de la película es que la que hace el papel de madre, tú sabes eso, el papel de madre del Dalai Lama es en realidad en la vida real su hermana. Es su hermana, sí. Me pareció bastante sorprendente. Sí, y es que la película tiene una mirada como de docudrama, de cine documental, y incluso siento que los actores se le dirigió con esa mirada, con ese tratamiento que hace creíble la historia. Incluso el ritmo, que ha sido muy cuestionado, la película es lenta, que la primera parte cuesta, pero eso es parte de la coherencia con el tema que cuenta, porque en las escenas que debía de tener un ritmo, como es la parte de la invasión, esos conflictos, la fuga de ellos deja de ser lenta para entrar en el discurso de lo que quieren comunicar. Tengo mi opinión de que es una película para verla más de una vez. Yo la vi la primera vez y no me encantó. Sin embargo, como para entender mejor, la volví a ver esta tarde y fui viendo muchísimos detalles que me gustaron, que no había apreciado en la primera. Si bien tú dijiste que él estaba coqueteando con el nazismo, yo diría que era más que coqueteando, él era miembro del partido. Miembro, sí. Miembro sí. del partido, y a él se le entrega la bandera nazi para que la plante en la cima, porque era ese subir, ese monte que era el Nanga Parbat, era ya una cuestión de orgullo nazi.
que fuera un representante del partido que logre escalarlo, que suba y plante la bandera ahí. Y él en ese momento no le parece nada mal, incluso como que casi arrastra a su mujer a través de todo el gentío y la trata con bastante poca consideración, ¿no? Pero para luego entonces, al final, después de su redención, darse cuenta de que se avergonzaba de haber luchado por lo que había luchado, de haber abogado por lo que abogaba, porque lo vio en carne propia lo que significaba conquistar y avasallar en pro simplemente del orgullo, ¿no? Del orgullo de una nación. Yo pienso Sí. que la película tiene buenas enseñanzas. Quizás da trabajo de verlas, pero si uno las busca, las encuentra. Sí, no, y estratégicamente desde el punto de vista del guión, esa parte introductoria de la película es muy importante porque contextualiza el personaje y lo pone en una posición de una línea de tiempo que es lo que va a permitir ver su evolución espiritual y su rendición, independientemente de que muchos aspectos no se profundizan y solo se esbozan y se quedan como en unas frasecitas que realmente no plantean un personaje complejo, sí conflictivo, que tenía sus conflictos, independientemente de que lo humanizan, habla de la soledad, angustia y desde luego su arrepentimiento. Y el tema de la honradez, honrar lo que se piensa y lo que se dice. Y desde luego la construcción de grandes amistades, que son de los puntos más interesantes, y el tema de la trascendencia de su amistad con Dalai Lama. Pero vamos a ver los trailers, ¿sí? Que la gente está un poco tímida. Vamos a tratar de refrescar algunas escenas y que podamos, vamos a, se me quedó esto. Pero voy a salir para... Si me lo permites, en lo que vas colocando. Sí. Va mucho en el tema. Hay un tema en la película, para los que la vieron recientemente, del reloj. Hay un tema con el reloj, el compañero, y que hace vender al compañero el reloj. Y luego el reloj es recuperado. Hay un grupo de temas que siempre hay una batalla, ego versus eco. Yo le llamo eco a todo lo que nos rodea y ego a lo que nosotros creemos que es de nosotros, que está dentro de nosotros. Solo quería ir aportando eso en lo que usted coloca. Cuando termines de compartir, Lenín, le vamos a dar la oportunidad a Silvia Pesquera. Por favor, sí. ¿Aló, se me escucha? Sí. Es que están en familia. Es Silvia, pero con José Ángel. Silvia y José Ángel. Este es José Ángel, si sirve a mi mamá. Entonces yo quería hablar un ching aquí para poder participar. Y ya que Gerardo mencionó lo del reloj, para mencionar lo que más me gustó de la película, que fue el cambio del personaje que jugó Brad Pitt. Que él empezó como alguien, como un lone wolf, que alguien que no quería ningún equipo, que él piensa que todo el mundo le debe a él, que él siempre está bien y que él no le debe nada a nadie. Entonces él empezó como un aso, pero él después con la historia, que todo lo que le pasa, todo lo que él va, su relación con el amigo también me gustó muchísimo también, y va con el reloj. Muy bien. Sí. Sí. Gracias. Que va con el reloj. Sí, es muy bonita esa relación, como él en un principio no le importa, aún teniendo él 3 relojes que podía vender, hacer que el amigo venda un reloj que es algo muy significativo para él porque se lo dio su padre, ¿verdad? Pero lo incita a que lo venda Fue algo con él. de su padre. Sí,
pero luego Claro, lo recupera claro. y se lo Y devuelve. también, Y le pide perdón, sí. sí, y también ahí el amigo le da las gracias por la vida. Gracias por salvarme Sí, la que vida. Porque no leyó- se lo había leyó la gracia que reconocido le antes. debía a él Ajá. desde ese día. No se la había, exacto. Sí. No se lo había querido Ay, reconocer. sí. Vamos Muy a ver a chulo. doña Nora antes de que tú pongas Así es. los Sí, trailers. por favor. Buenas noches. Yo pude observar que en los 7 años que él se pasó en el Tíbet fueron como una psicoterapia para él. Pudo darse cuenta de su arrogancia, de su forma de ser. También quiso, cuando escribía diariamente al niño, a su hijo, acogió al pequeño Dalai Lama como si fuera su hijo, que al fin él se lo dijo, el niño del Dalai, le dijo, yo no soy tu hijo. Ese cambio que él tuvo, espiritual, emocional, el amigo lo enseñó mucho también. A mí me fascinó la película. Qué bueno. Gracias, doña Nora. Bien, Bueno, vamos a compartir el trailer. Sí, vamos y seguimos hablando del reloj como un símbolo de la película. Vamos a mirar. Y vamos a recordar. Sounds are richer, and you are filled with the deep, powerful presence of life. He was a legendary explorer who set out on an Pantalla grande, expedition to Lenín. the Himalayas Sí, Weather's getting bad, we should rope up. and disappeared for 7 years. From acclaimed director Jean-Jacques Annaud comes ay, no me the está dando la story opción. of one Sí, man's en este remarkable cuadrito ahí journey. abajo, Lenín. I'm sorry, but you're under arrest. War tested Mueve tu no- cursor y te va a salir el cuadrito. Fate Ah, sí, ya. challenged him. Es que me está Realize how tapando. a man could Ahí. survive such an ordeal? We should respect them. Until he found himself in a forbidden world. His Holiness the Dalai Lama would like to meet you. That would change him forever. It is an honor to meet you, Your Holiness. Yellowhead. Yellowhead. I would like to learn about the world you come from. For example, where is Paris, France, and what's a Molotov cocktail, and who's Jack the Ripper? He says you put them on your feet to cut meat. No, you put them on your feet to dance on ice. You have to leave Tibet, Konton. Your life is a great risk. I made arrangements to get you out. How can I help people if I run away from them? If you can imagine a hidden place, rich with all the strange beauty of your nighttime dreams, then you know where I am. Brad Pitt. 7 years in Tibet. Vamos a retomar en lo que tú vas quitando pantalla. Sí, Estos comentarios que hizo doña Nora sobre la transformación que experimenta Heinrich a través de los años y de la convivencia con los tibetanos. Cuando Heinrich sale de Austria, vemos una persona no solamente egoísta, sino egocéntrico, bastante insensible, poco delicado, tiene una mujer embarazada a quien no trata con ninguna ternura, a quien prácticamente arrastra, va caminando rapidísimo, casi arrastrándola, no se despide con ningún cariño de ella, o sea, no da señales de entender, ¿no?
Y así va pasando su poca capacidad de trabajar en equipo, de compartir con los demás, siempre quiere sobresalir. Y donde se pone muy en evidencia es cuando aparece la tibetana Sastre. Los dos hombres se alebrecan con esta mujer y ¿qué resulta? Que lo que yo pienso que en la cabeza de él estaba más lejos es que no iba a ser él quien la iba a conquistar. Mako, creo que se llama Mako el personaje. Así, no me acuerdo el nombre exacto, sí, pero puede ser. Mako. Pues yo pienso que lo que él más lejos tenía en su mente era que él, que era el bello, no iba a ser quien conquistara el corazón de la Sastre. Entonces ahí tú puedes ver que su amigo Peter tenía mucho más inteligencia emocional que él. Sencillamente a la hora de elegir el traje, no elige el más trabajoso ni el más costoso, le deja que ella elija. A la hora de ponerse los patines de hielo, Heinrich empieza a hacer numeritos y a llamar la atención y a demostrar, tú sabes, lo hábil que era, mientras que el otro delicadamente está agarrándole las manos a la Sastre, a la joven, y va ganando su corazón. Aún así, cuando llega el momento ya en que se casan y se mudan juntos, Peter y la muchacha, él tiene la osadía en algún momento de hacerle una pregunta fea. ¿Y tú has conocido a alguna mujer? Y esa mujer le dio un tapón de boca. No sé si ustedes se acuerdan las palabras, pero le dijo, la buena fortuna de un amigo es una bendición. Qué pena que tú no puedas disfrutar de nuestra buena fortuna. Ella tiene varias palabras muy importantes para mí que revelan como la idiosincrasia tibetana. En un momento ella le dice, otra diferencia entre nuestra civilización y la suya es que ustedes admiran al hombre que logra elevarse en la cima, elevarse a la cima en cualquier campo de la vida. Nosotros admiramos al hombre que abandona su ego. Sí. Y eso era algo que le daba muchísimo trabajo a Heinrich, olvidar su ego. Eso estaba por arriba de todo. Entonces, ella me pareció que fue una mujer que le dio varias enseñanzas una tras de otra. Sí, ese tema que tú expresas de manera magistral, Cecilia, yo hice una mirada desde el punto de vista de esta sociedad endogámica, o sea, cerrada. Miren el miedo, la resistencia que tenían a lo extranjero. Pero ese fue un punto que entendí como facilista, lo fácil, valga la redundancia, que logran en una sociedad tan cerrada, que de repente tiene una resistencia y unas estrategias para mantenerse cerrada respecto a los extranjeros, que logren un matrimonio con esa facilidad, que en pocos meses, porque sobre todo estos grupos cerrados, las alianzas son un tema tan tabú que me pareció sumamente como complaciente el que se diera. Pero de la manera que él tenía 5 meses ya, ellos tenían 5 meses viviendo juntos, no sé cuánto tomaron antes de vivir juntos, pero ya ellos tenían 5 meses viviendo juntos y él nunca los había visitado. Y en un momento se ve que se enfoca la mano de ella con el anillo. No sé si ustedes recuerdan que cuando él le descubrió los relojes y él le dice, quédatelos, y él le quiere devolver el anillo, era su anillo de matrimonio. Él le dijo no, ya él estaba, que sabía lo mal que su matrimonio estaba, ¿no? Entonces, me parece a mí que ese era el anillo de él. El anillo que él le dio a la tibetana fue el anillo que era de Heinrich. Exacto. Sí. Hay varias otras como visiones de la cultura de ellos. Cuando el que les dio asilo en su casa, le preguntan, ¿y tú lo tienes en tu casa? ¿Tú los invitaste a tu casa? Y le dice, son personas en necesidad. O sea, personas que están en necesidad, ¿cómo no las voy a invitar a mi casa?
No necesitaba justificarse. Sí, o sea, es verdad que son extranjeros, pero son personas que necesitan ayuda. Sí, y bueno, más adelante en el desarrollo de la película se ve el tema de la movilidad cultural y el concepto de aculturación que en nuestros países fue muy mal interpretado. Con un individuo viaja toda su cultura y vemos las vulnerabilidades de estos grupos cerrados ante la fascinación del extranjero. Ya hemos hablado también de esto, el forastero, el extranjero como un catalizador de cambio, con el tema del patinaje sobre el hielo, que hasta los monjes estaban patinando, y el tema de la Navidad, volvemos a las fiestas en las películas, cómo marcó un hito el tema del cine dentro del cine, que aparece en varios momentos de la película, y la profecía dentro del discurso, cuando él le dice que si en algún momento el Tíbet estaría en una pantalla, cuando Dalai Lama le dice, ¿tú piensas que en algún momento el Tíbet va a estar proyectándose en una pantalla? Como una profecía retórica ahí que se planteó. Pero tenemos varias manos levantadas, Cecil. Vamos con Diamela y después con Doña América, que hace rato tienen la mano levantada. Diamela, por favor. Sí, me parecía que Silvia Pesquera estaba antes. Ella habló ya, Sí. ya habló. No, yo la subí de nuevo. La subió de nuevo. Perdón. Pues vamos en orden, vamos con Silvia primero. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Sí, la verdad que a mí la película me encanta, me gustó mucho, y el personaje de Mako para mí fue el favorito. Pero también encuentro que fue muy interesante la parte política. El personaje del ministro fue un personaje que como se vio como una pequeña transformación, que él venía como con mucha inocencia al principio, y como que fue, ahí se siente como que una pequeña traición, aunque él pensaba yo siento que él pensaba que estaba haciéndole un bien al pueblo, como que él tenía en su mente que ese era el curso que tenía que ir, y como él provocó que realmente al final, si él no hubiera explotado todas las municiones, realmente sabrá Dios si estuvieran vivos, porque él técnicamente les salvó la vida porque el pueblo de China bajó la guardia y no fue tan violento, pero también como que sacrificó sus principios y sus valores. Y creo como que es interesante como que ese dilema que él tuvo, y la decisión, aunque uno no esté de acuerdo con ella, siento como que fue algo como, tú sabes, como que interesante, y al final lamentablemente quedó como un traidor, o sea, como que un traidor de su pueblo. Eso me pareció. Pero fíjate qué bonito que ellos le desean larga vida. Larga vida. Es el mayor castigo. La larga vida es el mayor castigo, porque va a arrastrar su vergüenza por una larga vida. Así es. Sí. Muy bien, gracias, Silvia. Diamela. Sí, entonces son varias cositas sueltas. Primero, bueno, me gustó mucho la película, la cinematografía, me encantó todo el colorido, todo eso que se ve, pero como que yo la había visto hace muchísimo tiempo y la volví a ver ahora, pero como que se me cayó un poco el ánimo cuando supe que no fue filmada ya, porque yo estaba muy entusiasmada, creyéndome que estábamos en el Tíbet y todos esos monumentos y todos esos tibetanos, y que era que lo transportaban para Argentina y cosas como que eso. ¿En tu viaje tú has ido al Tíbet? Bueno, nosotros estuvimos en el Tíbet, pero no en Lhasa. Ajá. O sea, porque prohibieron, fue cuando fueron un grupo de fotógrafos y prohibieron que fueran todo ese grupete, que éramos 200 y pico, eran 200 y pico de fotógrafos, y teníamos todo para ir a Lhasa, pero no nos permitieron. Entonces tuvimos que hacer una cosa, pero nos quedamos en la zona alta del Tíbet, pero no en Lhasa. Yeah. No, lo que me pareció fue que como que no era creíble para mí el hecho de que el Dalai Lama ya tuviera en cine y todo, y cómo era eso. Yo no sé si eso era real, que le gustaran las películas y todo, cómo él tuvo acceso a eso, el niño de chiquito. Eso me quedó la duda. La otra duda que me queda es cómo Hendrix podía saber tanto de todo, cuál era su profesión, porque si era construir un cine, él medía y hacía todo, él era casi un ingeniero.
si era de, qué sé yo, de patinar, sabía hacer toda la pirueta. O sea, no, como que no me parece tan real que él supiera de todo prácticamente para hacer y construir. Y de escenas famosas que me gustaron, que siempre nos pregunta Lenin, una fue cuando él le preguntó ya llorando y todo, cuando ya al final, cosas que le habían, por qué le emocionaba tanto el alpinismo. Entonces él contaba lo que él sentía cuando él iba escalando y cuando llegaba, y que solamente había sentido eso una vez más en la presencia del Dalai Lama, del niño. Eso me pareció súper, súper emocionante. A mí se me aguaron los ojos. Qué bien. Sí, bueno, coincido con usted, Amela. Incluso en un momento, Henry se convierte en el mentor de Dalai Lama. Y con todo el protocolo y dígase hasta las estrategias de acompañamiento de este niño que es, en el cual lo voy a decir fuera de contexto, dentro del cristianismo, un mesías, o sea, es un enviado, y entendiendo que esto es más que una religión, es una filosofía, que hay grandes maestros. De repente permitir, para mí eso fue muy poco creíble, incluso una didáctica, y estoy hablando como maestro, la didáctica tan occidental, el rubio, creo que a Brad Pitt le reforzaron los rubios, le pusieron ese cabello exageradamente amarillo, que no deja de ser una estrategia colonialista del cine norteamericano, de vender el colonialismo norteamericano, y están aprovechándose una estructura clave, y es vender al que llega, al colonizador, a generar confusiones con las creencias, con el Dios. O sea, esos cabellos de sol, esos cabellos de oro, es para generar un personaje que entre a colonizar las ideas, las ideologías. Y entonces, de repente ver que todos esos grandes sabios, todos esos sacerdotes se hacen a un lado, y aun cuando el niño tenía unos protocolos muy claros de interactuar y de relacionarse con los demás, todos se rompen aquí con el personaje de Henry y dejan que el Dalai Lama se maraville. Y cosas como la que decía de Amela, de repente un carro que yo entendía que era escenográfico, es el dínamo que va a generar la energía, y el tema de la fascinación por los patinajes, por el tema del patinaje, desplazarse sobre la nieve en un país que ese es su día a día, en un contexto, si tendrían ellos algunos recursos, fueran patines o no, para poder generar movimiento, locomoción encima de la nieve. Quizá estoy siendo un poco crítico con la película y no dejo de reconocer cosas que fascinaron y que tenemos que hablar, como la fotografía. Y desde luego hablar del director, pero vamos a escuchar a Doña América. Buenas noches. Yo estoy fascinada escuchándoles porque les quiero contar mi experiencia. Estuve al punto de no terminar de ver la película porque en el tiempo, más de 1 hora, se pasó la película sin entrar al contenido fundamental de la misma y me pareció muy cansona. Dicho eso, superé esa dificultad y al final me alegro muchísimo de haberla visto. ¿Qué es lo que yo vi? Yo veo, igual como el joven profesor que inició su introducción, viendo un contraste entre lo que asumimos que es la cultura de Oriente y de Occidente. Es decir, ahí nos plantean una visión de 2 mundos, de 2 maneras de aproximarse a la vida. Una vida que es individual, social, política, con definidas creencias religiosas, sociales, pero al final cada una con una cultura muy, muy rica, donde la vida espiritual, donde la película al final hace aparecer, o en
en la noción que nosotros tenemos de la vida espiritual como un evento íntimo e individual. Y yo veo que la vida espiritual está en un contenido social, en un contenido religioso que sigue siendo social, en un contenido político y que al final se le puede llamar ideológico o no, pero es el conjunto de ideas, juicios y prejuicios que tenemos respecto de la vida. En la película, en esa mirada la veo muy interesante porque nos ven esas dos miradas completamente diferentes de nuestro tránsito individual, donde cada vida es un camino único e irrepetible. Entonces tenemos ese personaje en ese camino tortuoso, lo vemos desde que es nazi. ¿Pero por qué lo vemos? Es un nazi. Porque ese es el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No podía ser otro. ¿Y por qué aparece China en conflicto con el Tíbet? Porque China está en su proceso de la Revolución China, como se le conoce. Es decir, en ese contexto histórico, es una oportunidad de la película de plantearnos cómo estos fenómenos sociales impactan en la vida individual y en la vida social de todos los pueblos. Entonces, dicho eso, a mí me encantó ese sonido polifónico que tiene la película, especialmente cuando se entra a la vivienda majestuosa del Dalai Lama, majestuoso en todo lo relativo que tiene, majestuoso en términos de un espacio de silencio, de meditación, de respeto, pero eso no es un vacío, eso está lleno de sonido. Eso es una expresión muy única quizás de la cultura en el Tíbet. Por otro lado, veo también la relación entre el ser humano individual, cómo reacciona frente a su pareja, frente a su hijo, frente a la familia, frente a los amigos y frente a la comunidad. Y cómo todo su entorno al final lo transforma. Porque comenzamos viendo a un individuo prepotente, pero termina siendo un padre amoroso, cariñoso, enseñándole a su hijo algo que para él fue fundamental. Mirar siempre arriba, que es la metáfora del ascenso. Hay que avanzar y avanzar es difícil, hay que trepar. Y si uno se cae, hay que levantarse. Y si uno se va a rodar, hay que recuperarse. Pero siempre hay que asirse o agarrarse del que es más fuerte y quiere para nosotros lo mejor. Es decir, yo veo muchísimas metáforas en la película. Luego, ya en todo el contexto, la naturaleza con el ser humano, con la sociedad, es una unidad, es única. Y los seres humanos estamos hechos de todo este conjunto de relaciones. Y me ha encantado que no que sean los Andes, porque eso nos lleva a pensar en otra cosa. En nuestra cultura andina, con nuestras creencias, con nuestra naturaleza, con otras creencias, y sigue siendo una vida espiritual sumamente rica, quizás desconocida. Y por eso es que considero que en nuestra sociedad la espiritualidad existe en la sociedad, la expresamos todos los individuos de una u otra manera, con religión, independientemente de la que sea, o con su expresión, la que sea. Al final, la imagen que realmente me subyugó, cuando está él con el Dalai Lama, le hace escuchar una cajita de música
con el claro de luna de Debussy. Sí. Y eso es una metáfora extraordinaria, porque el claro de luna es universal, es la naturaleza, está afuera, la expresamos, la sentimos. Pero cuando va donde su hijo, lo que le vincula nuevamente a él como padre y el hijo fue el regalo de la cajita de música que él le había dado al otro niño, que a su vez cuando él se fue, cuando él se despedía, salió un mensajero a entregarle un regalo que fue esa música. Es decir, hay un hilo conductor donde la música como expresión de nuestra vida espiritual nos conecta a unos seres con otros seres, padres, hijos, amigos, en fin. Y lo del reloj, con esto concluyo, para mí es la metáfora del tiempo. Con el tiempo se resuelven muchos conflictos, sobre todo si tenemos la intención de ser mejores, de cambiar, de apreciar al otro, apreciar nuestro entorno y reflexionar. Él se pasó 7 años reflexionando. Nosotros tenemos nuestra vida entera que dedicar a la reflexión. Y con eso termino y agradezco esta oportunidad de haber visto esta película que al final me resultó preciosa. Gracias, doña América. A mí también, cuando la vi por segunda vez, vi el hilo conductor de la cajita porque al principio de la película sale cuando el Dalai Lama pequeño, cuando era un niño pequeño, recibe ese regalo. Le están llevando diferentes regalos y todo eso él lo va poniendo, lo va dejando a un lado. Pero cuando le dan la cajita, esa cajita le interesó. Entonces, ese Dalai atesoraba esa cajita y le dio, como quien dice, porque no es una persona que tuviera posesiones en sí, le dio, como quien dice, su posesión más preciada, se la regaló a Heinrich al final. Y es la posesión o es el regalo con el que logra el acercamiento a su hijo. Otra cosa que creo que vale la pena señalar es que cuando logra escalar el Everest, creo que fue el Everest, puso la bandera del Tíbet arriba. ¿Sí? Esa fue la bandera que llevó arriba, porque finalmente acabó sintiéndose como tibetano, ¿no? Fíjense que llegó a discutir sobre la posición de China, llegó a discutir como si él fuera un tibetano. O sea, realmente él se fue asimilando a ese pueblo. Sí, bueno, y se convirtió en su refugio porque esta sucesión de eventos en conflicto, la guerra mundial terminó y él tuvo la oportunidad de irse, pero ahí, como bien dijo doña América, esta revolución china y esa expansión territorial y todo la intervención que hacen en el Tíbet, en el que murieron miles de tibetanos y que el director, que es un director de muchos detalles, que apenas lo hemos mencionado, y que nos tiene acostumbrado en sus películas a esos detalles que ya hemos hablado, como lo del reloj y el símbolo del tiempo. Miremos que el título de la película tiene que ver con tiempo, 7 años, que al mismo tiempo es un número muy espiritual, igual que el 3 y el 21, y tenía que haber un elemento paradigmático, simbólico, como era el reloj, porque igual pudo haber sido otro artefacto. Entonces este director toma en cuenta los detalles para enviar unos mensajes muy contundentes. Para mí una escena desgarradora fue la del mandala, con el esmero, la pasión y la devoción con que se estaba haciendo ese mandala, un mandala comunitario, y cómo viene la bota y la pisan los generales chinos.
y hacen una declaración muy marxista sobre la religión y el opio de los pueblos y este tipo de pensamiento. Así como el avión también, las hélices del avión. Para mí, Ahogándolos en polvo, o sea, como esa especie de monstruo que llega a esa comunidad tan pacífica y llega como tan aterrador, ¿no? También fue bastante simbólico la llegada del avión. sí, para mí la secuencia fotográfica más espectacular y pienso que difícil de lograr fue esa, la de la nube de humo que levanta la avioneta en esta pista que se improvisa donde había un espacio muy, muy especial de la comunidad. Es como cuando se quita un cementerio para construir un edificio, me dio esa misma impresión. Entonces este director, que vale mencionar, que ya nos presentó El nombre de la rosa de Humberto Eco, acostumbrados. Lo pusimos una vez en el Cineforum, en los principios del Cineforum, sí. Sí, pusimos esta película que tanto el libro, la novela de Humberto Eco como la película son unos referentes para el cine y que nos permiten ver culturas antiguas y ese complejo político, religioso, en torno a ese convivir del que hablaba Doña América. Y desde luego El amante de Margarita Duras, inspirado en el libro de Margarita Duras, que hace esa mirada al exotismo, o sea que es un director que le fascinan estos temas, por demás controversiales. Entonces, nada, estamos, y según hemos podido afirmar, una película, un hecho histórico, parte de la biografía de este alpinista austríaco, y en el que él resalta lo que él entiende más relevante de su biografía y que el director la reinterpreta, pero que respeta en muchos momentos. Me parece que Diamela levantó la mano de nuevo. Sí, es para dos pequeñas cositas que se me quedaron. Hablando del director, yo leí que el director le prohibieron durante mucho tiempo entrada a China por esa película en particular y que solamente le levantaron como esa sanción para ir a filmar otra cosa muchos años después, porque aparentemente ellos piensan como que él criticó de una manera exagerada todo, como lo hicieron, eso de la mandala, borrar cómo trataba, como que todo ese tipo de cosas no eran aparentemente. Y lo segundo fue dentro de las cosas que yo no sabía de las enseñanzas tibetanas, me gustó ver el asunto del té, eso que se les, para él irse, que la segunda taza de té la dejan ahí para que tú vuelvas otra vez a bebértela. Eso yo no lo sabía, me pareció bonita. Qué bonito, sí, ¿eh? Para cuando el viajero vuelva, va a estar ahí esperándolo. Una de las enseñanzas tibetanas que me gustó, se la dijo el Dalai Lama, no lo dijo como palabras de él, sino que le dijo, nosotros los tibetanos, creemos que si el problema tiene solución, no vale la pena preocuparse. Y si no tiene solución, pues entonces, ¿de qué vale preocuparse? O sea, como ocúpate del presente, no te estés preocupando. Y me pareció una enseñanza interesante. Y aquí se usa mucho eso, Cecilia, yo lo he oído mucho eso. O sea, ocúpate, no preocúpate. Sí, sí. Pero hay gente como yo que nos encanta preocuparnos. Que tengo que aprender un poquito de esa enseñanza. Yo pienso que un poco la oportunidad de profundizar en la película se pierde con los diferentes tópicos que aborda, que no le da la oportunidad, porque yo mirando un poco la trascendencia de la película fue la amistad de este hombre con el Dalai Lama, que incluso es una amistad que ha continuado en el tiempo, asumiendo y sabidos por todos que el Dalai Lama tiene que salir del Tíbet y refugiarse en la India, desde donde ha estado luchando por todo el tema de
de la libertad y la emancipación del pueblo tibetano, por lo que gana el premio Nobel, me parece que en el 89, el premio Nobel de la Paz. El 89. Entiendo que si la película se hubiese enfocado haciendo todo ese esbozo de generarle el contexto del espacio de la necesidad de crecimiento espiritual de Henry y esa amistad, pero tenía muchos tópicos que atender y eso no permitió profundizar, porque ese mismo desarrollo espiritual pudo haber sido algo más centrado y donde se viesen, más allá de las frases, que están muy bien, pero un ejercicio espiritual más centrado entre ellos dos. Pero va dando sus señalitas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando están tratando de entrenar a los tibetanos para la guerra, los dos extranjeros, ellos dicen a un pueblo cuya cultura se basa en la paz. ¿Cómo lo vamos a entrenar? ¿No? Veo que Gerardo tiene su mano levantada. Sí. Ok, gracias nuevamente por la oportunidad. Sí, muy fuerte, ¿eh? Entrenando gente que nunca habían peleado para un ejército como era el ejército chino en aquel momento, un ejército en plena expansión. Y hecho, una de las estrellas de la bandera china se refiere a sus militares. Yo quería aportar. Hay una escena, y hablaba esta mañana de esa escena con Lenin, donde el Dalai Lama no puede dormir y va donde Henry. Henry tampoco puede dormir. Él le dice, bueno, somos una pareja de, en inglés, insomnias, exacto, que la traducción al español sería insomnes. Gracias, Cecilia. Yo estaba buscando la palabra en español momentáneamente y estaba en blanco mi mente. Mil gracias, maestra. Y un par de insomnes. Entonces le pregunta, ¿por qué te gusta tanto escalar? Hacemos un cuento, dime algo. Siempre parece Dalai Lama en la película. Henry es entretenimiento, curiosidad y aprendizaje de un joven que está rompiendo las tradiciones constantemente, porque desde que está chiquito ven que está sacando la lengua, debe tener unos 7, 8 años y está sacando la lengua y que se esté quieto y que no se puede mover, ¿verdad? Un niño que lo que va a hacer es mover. Estamos hablando de una persona que lo mandó a buscar el Dalai Lama, porque es como mi única oportunidad de lo que voy leyendo en tantos libros que leo, cosas que no tienen mucho sentido en mi educación, pero estoy curioso. Eso fue un paréntesis. Vuelvo y me retrotraigo. De noche no duermen, son un par de insomnes. Hazme un cuento, dime, háblame, dime de lo que tú haces. Tú escalas. ¿Qué es lo que te gusta? Le dice, bueno, ya yo vi que tú quieres que se aburra la cosa. Entonces surge esta bellísima frase, que para mí es una frase buque insignia en mi vida para todo, ¿eh? Porque yo la uso como una frase, la tomo literal y de manera literaria, metafórica. Cuando escalas, todo se transforma alrededor tuyo. Los sonidos se hacen más ricos, la visión se hace más aguda. Yo no recuerdo la frase exacta ni en inglés ni en español. Los sonidos se hacen más ricos, la vista se hace más aguda. Todo a tu alrededor, tú te haces más consciente de todo a tu alrededor. Entonces te ves enfrentado
dice Heinrich Harder, a la poderosa o potente esencia de la vida. O sea, te ves frente a esa vida misma de una manera o de otra, y vuelvo y me retrotraigo a la parábola del hijo pródigo, ¿eh? Siempre amaba escalar por eso. No amaba escalar por sentirse glorioso. Estaba buscando esos momentos que tal vez cualquier religioso le llamara de encuentro con Dios. Al final de la carrera, este hombre, dentro de su ego y todo lo que era y las confusiones que tenía, perseguía subir cumbres, y lo está diciendo ahí, por eso, porque había una simplicidad inmensa de esa vida que solo se descubre cuando tú te puedes desconectar de todo. Y de ahí vienen esos principios de reflexionar, de meditar, cómo dejamos de pensar, cómo nos desconectamos para al final de la carrera encontrarnos con nosotros mismos. Quería aportar eso. Gracias, Gerardo. Vamos a darle la oportunidad a Alexandra. Gracias. Buenas noches. De manera verbal, que ya lo escribí en el chat. Hacía días que no participaba porque no estaba por estos lugares. Solo una breve participación. Ustedes han hecho unos aportes muy ricos, pero desde el principio, algo que ustedes han señalado que quiero de nuevo puntualizar, y es el cambio, cómo se nota esa transformación en la en el personaje que interpreta el actor, y claramente cómo es posible pasar de la máxima arrogancia, indiferencia, hasta brutalidad, a convertirse en alguien sensible y alguien que se puede humanizar al punto que él llegó. Eso realmente, esa transformación que se dio en el personaje, me gustó mucho. Entiendo que la fotografía está muy bien lograda, que se toman las tomas, como comentó Lenín, hay tomas difíciles y que es una buena fotografía. Y para cerrar, entiendo que es una película que yo la vi 2 veces, la había visto hace algún tiempo y la volví a ver, y como ya comentó Ceci, uno observa detalles que se le olvidaron o que se pasaron la primera vez. En esta ocasión, ya que la volví a ver, pues se captan la conexión que hizo doña Mary del tiempo y el reloj. Esa figura que utiliza el director es una figura fantástica, excelente. Siempre presente el tiempo, pero muy bien usado. Y al final me gustó mucho el final. Me gustó mucho cómo ver a aquel hombre que sale de esa casa dejando esa cajita a su hijo, y de qué forma él, a pesar de que inicialmente no quería el embarazo de su esposa ni quería ese hijo, sin embargo, cuando lo pierde es cuando lo quiere. Y nos deja la película inquietudes para investigar sobre esa cultura tibetana, que en realidad yo conozco muy poco, y esta película me ha
levantado la inquietud y el interés por investigar al respecto. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Gracias. No eres la única, no eres la única. Por ejemplo, yo también sabía muy poco sobre la cultura. Y entonces me puse como a tratar de documentarme un poco y veo que el Tíbet es una de las regiones más pobres de toda Asia. Una de las regiones es la ciudad más alta, o sea, perdón, es el pueblo más alto. Y también veo que tiene una economía simplemente de subsistencia. Entonces, me surge la inquietud de cuál es el interés de China en el Tíbet. ¿Por qué tanto afán de conquistarlo, de ponerlo dentro de su territorio? Si es un pueblo pobre, difícil de acceder, que no molesta a nadie, que no... ¿Por qué? Entonces, en esa búsqueda vi que parece que la mayoría de los ríos que le dan agua a China, que le dan agua a Vietnam, incluso algunos de la India, nacen en Tíbet. Entonces, los chinos saben el valor que tiene esa agua. Inmediatamente conquistan el Tíbet, crean presas hidroeléctricas, empiezan a utilizar esa agua y aparentemente el mayor interés estaba ahí. Luego de que lo conquistan, encuentran minas importantes de hierro, de litio, no me acuerdo de qué otra, de níquel creo. Y parece que ahora mismo hay unas protestas grandes en contra de la contaminación que han generado la explotación de esas minas. A nivel de que no es solo por el aire, sino realmente enfermedades que la gente está sufriendo debido a la contaminación por litio. Solo como dato. Sí, es un poco, Cecil, lo que pasa en Latinoamérica, o sea, ¿qué significamos nosotros para las potencias a nivel de país, sino estrategias que muchas veces son regionales, de posicionamiento respecto a desplazarnos a otros espacios y otras veces son, como tú dices, de un tesoro natural que se puede explotar. Pero vale decir que eso no fue un cabo que quedó suelto, porque en medio de las negociaciones eso salió cuando hablando con el niño le dicen que, o se insinúa, que si podía haber algún tipo de alianza en el que permitieran a ellos seguir como con sus tradiciones, con sus creencias, y que hubiese un tema administrativo político, y el niño dice, es que yo soy menor. Fue muy sabio para responder ahí. Sí, yo soy un menor. Los despachó. Yo no tengo autoridad política porque soy un menor. Y bueno, y ahí se acelera que hubo todo un tema que no dejó de ser político de la entronización de Dalai Lama, que se acelera. Pero sí hubo esa mirada política, a lo que todo estaba muy, muy bien delimitado. Es bueno un poco lo que decía Alexandra de esa transformación de Henry, se resume en una expresión en las culturas orientales que dice asociación de devotos. Una manera de garantizar el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual, es asociándose con pares de devotos, que fue lo que él comenzó a vivir y a experimentar en esta comunidad, y fueron 7 años. Respecto a lo que decía Gerardo, de sí, como todo ser humano que se dedica a prácticas como esta, debe de haber algún elemento de trascendencia. Y sobre todo desde el punto de vista sensorial, espiritual. Sin embargo, hubo contradicción y quizá ya había un distanciamiento a nivel de evolución, pero que él no lo advirtió cuando se dio la conversación con la esposa del amigo, que ellos siempre con esta manera tan directa de decir cómo era, le dijo, no, es que tú escalas
un tema de ego, o sea, no estoy parafraseando, lo estoy resumiendo la idea. Y sin embargo, aquí ya en este nivel de Dalai Lama, él encuentra otros elementos de trascendencia en eso que él hacía y que lo vemos resignificado en la escena final, cuando él está escalando con el hijo, ellos dos solos, y este paisaje minimalista así de todo blanco. El otro tema es que la película tiene dos rumbos diferentes, que como si se le hubiese ido de la mano. Al principio es la historia de Henry y a mitad de la película se centra en la de el Dalai Lama. Y al final cada uno termina por su lado. Entonces, son puntos que es importante destacarlo. Como quiero destacar, Cecil, también que hay una conexión entre la película de la semana pasada y es el tema de la música. En Stepmom, John Williams fue el director musical y quien hizo la banda sonora, y ahora nos los encontramos en esta también brillando con esa música espectacular que siempre realiza. Bueno, este señor es uno de los señores que tiene más nominaciones a los premios Oscar. O sea, no es el que tiene más Oscars ganados, pero sí es el que tiene más nominaciones. Creo que tiene 65 nominaciones. Así es. Imagínense que este señor es el que hizo la música de E.T., de Tiburón, de Indiana Jones, de la lista de Schindler. De la lista de Schindler. Tenía escrito por aquí algunos, pero no lo encuentro. La de Harry Potter. La de Harry Potter. O sea, son músicas que todas han... Ay, la de Star Wars. Sí. Entonces, es un hito, esa de Star Wars. Su musicalización es épica, básicamente. Sí. Imposible no notarla. La de esta película es realmente muy hermosa, muy serena, pienso yo. Me causa serenidad esa música, muy, muy bonita. Sí, con el fotógrafo no me sucede lo mismo, aunque las fotografías son hermosas. Yo pienso que tiene que ver con el tipo de película. Quizás no tanto Diamela, que está en un universo de fotógrafo, puede ver hablar sobre esto. Creo que el tema de la película le han facilitado cosas, sin embargo, en escenarios, sobre todo interiores, yo no vi un manejo, sobre todo conceptual, de la fotografía. Por ejemplo, la primera entrada era algo que yo esperaba en la película. La primera vez que íbamos a ver al Dalai Lama era una oportunidad para ver un iluminado, ver una fotografía donde unos ángulos, que se hablara de que íbamos a ver un personaje espiritual conectado con lo celestial. Sin embargo, yo vi un niño común y corriente, muy diferente a... Y bueno, es la desventaja que tiene la película, que tiene detrás... Sin embargo, yo pensé como que eso era lo que se quería lograr, porque al fin y al cabo él era un niño. Y sí, pero no era un niño normal, Cecilia. Ahí mi contradicción con que Henry entre como un maestro. Este niño tenía unos protocolos y tenía un plan. O sea, la familia estaba en un segundo plano. Y es todo lo que pasa con estos mesías, con estos niños. Ustedes vieron que a su mamá la veía una vez al mes. Tenía una audiencia una vez al mes con su mamá. Entonces, pienso que la fotografía, esos paisajes que por sí mismos son súper exóticos, impresionantes. Yo digo, no hay una cosa, al menos a mí, yo he tenido momentos donde he encontrado como una paz profunda, que es estar solo ante una montaña nevada y estar solo en la profundidad de una cueva con la luz apagada. Eso han sido unos momentos de introspección y de encontrarse con uno mismo que me han marcado en la vida. Entonces, esos paisajes de por sí, lo que pienso que si la fotografía fue interesante a nivel cinematográfico, pudo haber tenido otros retos. Lenín, a mí se me pareció el niño, así como tú dices
que se pudo lograr mejor hacerle como esa aureola la primera vez que uno lo ve, porque es muy parecido a la diosa Kumari, la de Nepal, que es lo mismo, una niña que buscan, que tú no puedes pisar el suelo, que no puedes mirar a los ojos, que hay que ir de espalda. Pero la verdad es que cuando uno, o sea, lo de la diosa Kumari es todo un show, una parafernalia para llegar a verle, una cosita diminuta, un segundo nada más que sale una ventanita. Mientras que este niño sí realmente era un niño normal y común. O sea que sí, me pareció que le faltó un poco de teatralidad para que uno como que se transportara. A mí me gustaría aportar como un poquito más sobre el crecimiento de Heinrich. Cuando yo digo, una de las cosas que lo hizo crecer o cambiar fueron los tropezones. Comenzando con la pérdida de su esposa. La descuida, se la entrega al amigo común que tienen los dos. ¿Y quién se queda con la esposa? El amigo. Pero él básicamente se la puso en una bandeja, ¿no? Entonces, sucede luego con la tibetana. La pierde también por estar con su egocentrismo y el otro con más inteligencia emocional se la gana, ¿no? O sea, él fue aprendiendo a tropezones. Aprendiendo ahí con el tropezón cuando el hijo le responde, ya yo no soy su hijo, deje de escribirme. O sea, el hombre va asimilando a trompones, ¿no? A trompones va asimilando su realidad y va aprendiendo. Señores, yo creo que hemos deshuesado la película de nuevo. Sí, indiscutiblemente un referente del cine, no se discute su intención de hablar sobre esos momentos de soledad que tenemos en la vida de los seres humanos, de la amistad, del arrepentimiento, de momentos de angustia, de honradez, y todos esos tópicos para entender esos capítulos de la historia de principio, mediado y bueno, que se conecta con nuestros días, porque son personajes que siguen ahí construyendo su historia. Así que una gran oportunidad y qué bueno que ustedes nos acompañaron a verla y a comentarla. Un detallito más que me llamó la atención también fue cómo ellos, cuando se encuentran con los tibetanos que están, ¿cómo se dice? Bueno, ay Dios mío. Pero cuando ellos hacen esas caminatas, ¿no? Y se quieren unir a ellos para ir a Lhasa, y ellos le dicen que no permiten extranjeros, y los engañan. Y ese fue el amigo, fue Peter, que le saca el manual del botiquín y le dice que ese es el permiso que ellos tienen para entrar a Lhasa. Y los embobaron con eso. Cuando llegan ahí, este muchacho tan altanero se faja a comerse la comida de un perro. Entonces ahí vuelvo y te digo, fue a tropezones que aprendió. Engañaron a los tibetanos, pero se iban a comer la comida de los perros. Digo, se la comieron, la probaron. Sí. La probaron. No, y toda esa relatividad cultural cuando lo están aplaudiendo, ellos piensan que es recibiéndolo y le dicen, piensa, no, eso es un repudio y esa escena espantando los malignos. Sí, y los espíritus. Y sacándole la lengua, esa sincronía de esa coreografía que se hizo con la sacadera. Perdón, pero sacarle la lengua sí es bienvenida. Yo entendí que es la bienvenida. Sí, pero es hablando de la relatividad, porque aquí cuando te sacan la lengua es lo contrario. Es una burla, sí. Es una burla. Sin embargo, cuando te el aplauso es lo contrario. Sí. Es verdad que hubo detalles. Cuando uno se pone a ver, hay muchos detalles interesantes en la película. Así que, bueno, señores, yo, sí, con su permiso, yo quisiera, antes de despedirlo, compartir las actividades que tengo para el resto de la semana. Entonces, permítanme aquí. Estas son las actividades que tenemos. Mañana, miércoles, vamos a tener a Jacqueline Lozada con sus sesiones de arte para relajarte.
Y vamos a tener, en este caso, vamos a tener los mandalas o mándalas, que por cierto, en la película de hoy los vimos. Un mandala, ellos en la película le dicen mandala, un mandala que habían hecho comunitariamente y que los chinos, los militares chinos lo destruyen sin piedad. Mañana a las 7:30. Materiales que necesitan: papel blanco y con qué dibujar. Puede ser lápiz, puede ser marcador y colores. Si quieren ponerle color, que pueden hacerlo solo en blanco y negro si quieren. Si quieren poner color, pues deben tener color. El jueves, como ya le he dicho otras veces, estoy orgullosísima, vamos a tener a la ilustradora Gaby D'Alessandro. Ella es diseñadora gráfica, reside en Nueva York y fue la responsable de este diseño e ilustración de los murales en la tienda Target de Washington Heights. Son unos murales que honran la dominicanidad con escenas cotidianas de los dominicanos que viven en Nueva York. Entonces vamos a conocer de boca de ella ese proceso. Jueves a las 7:30. Como siempre me gusta, si tengo lo de la semana que viene, introducirlo. Entonces, lunes. Fíjense que a diferencia de antes, que eran los miércoles, ahora Adolf Gottschalk viene con nosotros los lunes. Esta vez vamos a tener los techos verdes. Tuvimos los jardines verticales la semana pasada y por la misma onda van los techos verdes. Importantísimo también como ayuda urbanística, como para dar, ¿cómo se dice?, aislamiento al ruido, para mejorar la calidad del aire y muchísimas otras ventajas. Entonces, esto es el lunes a las 7:30. Y los dejo con la próxima película que Lenín ha elegido. Esta es un poco como una tragicomedia y se llama una dama sobre ruedas en español, en inglés The Lady in the Van. Es con esta actriz veterana, Maggie Smith, que es buenísima y también está basada en las memorias de la vida real de este escritor que se llama Alan Bennett. Así que ya pueden irla viendo si quieren. Lady in the Van, disponible en Netflix. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche y darles con los mejores deseos de que tengan una feliz noche y que nos sigan acompañando en nuestras actividades. Que lo pasen muy bien. Gracias, Lenín, por elegir. Gracias, Cecil. Que lo pasen bien bonito. Bien, buenas noches. Nos Gracias, vemos el martes, buenas si Dios noches. quiere. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Lenín, Cecilia. Muchas gracias, Lenín. Muchas gracias, Cecilia. Por sus Gracias. aportes excelentes. Buenas Bye, noches. bye. Pasen bien. Buenas noches, muchas gracias.